Com vas arribar al cor de la ciutat? Pues la verdad que no lo sé muy bien, son estas cosas así, las vueltas. Me imagino de que, bueno, de que estaban buscando un personaje argentino y como yo ya aquí ya llevo muchos años trabajando, pues entre el director de casting y algún realizador que me conocía y así, pues me llamaron y mira, y aquí estamos. Què opines del teu personatge? Bueno, la verdad que es un personaje muy con muchas cosas así para, digamos, como matices de evolución, porque empieza siendo un camello así como muy tópico y luego como que se va humanizando y se van viendo otras facetas, pero siempre dentro de una cosa así medio picaresca y que nunca se sabe bien si engaña o no engaña y esto, ¿no? Que a veces quizás se junta demasiado con también este tópico argentino, del argentino listillo, pero bueno, es un parte del juego que es divertido para mí como actor hacerlo también, ¿no? Com creus que evolucionarà el teu personatge? De momento no se sabe, porque de momento hay una trama como bastante cerrada que culmina ahora con esta temporada. Y no se sabe qué va a pasar con este personaje. Puede que continúe como que no, o sea que no hay algo ahí muy definido. Pero la trama de esta temporada sí, como que se va cerrando y ya veremos qué pasa, ¿no? I la seva relació amb la Remei? Bueno, el personaje de Remey estamos ahí en la lucha porque no es fácil la relación y hemos pasado por distintos momentos y hay un poco de tensión ahora. La pregunta del milió. Ets argentí o no ets argentí? Sí, soy argentino y bueno, llevo muchos años viviendo en España y por aquí en Barcelona hace 5, pero, pero soy nacido en Argentina y bueno, crecí en Argentina y todo. Sería muy difícil si no hacer tanto de argentino. No me considero especialmente habilidoso para los acentos, o sea que en realidad hablo como hablo normal, que es más cerca de lo argentino, sin un acento tan marcado, porque ya llevo muchos años, pero me ha costado mucho, por ejemplo, hablar en castellano así con acento más castizo y eso. Me ha llevado bastante tiempo de lucha para llegar a hacerlo con tranquilidad y bueno, y poder trabajar con acento castellano, ¿no? I ja per acabar, com portes el català? En sabries dir alguna cosa? Um, estoy parlando una miqueta, però me costa molt.